Es un gusto tenerlos, muchas gracias por venir. Un agradecimiento especial a los medios de comunicación que han logrado llegar hasta acá, hasta este punto. Agradecemos también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta transmisión al vivo. Es muy importante para nosotros esta conferencia de prensa, este momento de contacto con nuestra población para poder aclarar sobre algunos mensajes o desinformación que ha estado surgiendo en diferentes medios de comunicación. Para nosotros este contacto, lo decía, es realmente sustancial porque nos va a permitir aclarar algunos de los acontecimientos que se han venido dando. En los últimos días, en estos recientes días, ha aparecido una serie de información a través de algunos medios de comunicación impresos y digitales en los cuales se ha estado mencionando que mi teleférico tiene sobreprecio. Se ha venido hablando de cifras que realmente son increíbles. Se habla de que un teleférico como el de La Paz se podría haber construido por un valor de $3.150.000 cada kilómetro. Se hablan de cifras de que podríamos habernos ahorrado $600 millones. Otro periodista habla de 400 millones, otro habla de 300, otro habla de 128 millones de dólares. Es decir, es una danza de números que se empiezan a dar a través de diferentes medios de comunicación solamente con la idea de decir en La Paz hay sobreprecio. Ese es el propósito principal de toda esa información que se ha venido generando. Saben, en lo personal estuve pensando si valía o no valía la pena salir a la prensa, hacer este acto de poder mostrar realmente nuestros números, porque a veces es simplemente darles más protagonismo a algunas personas que aparentemente están buscando justamente ese propósito. Sin embargo, este proceso el día de hoy no tiene la finalidad de dar respuesta a estos periodistas, sino más bien tiene la finalidad de acercarnos a nuestra población boliviana, a nuestros usuarios, a la población de Bolivia, a la población de La Paz, el Alto, que seguramente ha escuchado esta información y que le debe estar pasando por la cabeza alguna duda con respecto a su proyecto, con respecto a este sistema de transporte. Para ellos es esta conferencia de prensa, para ellos está dedicado y destinado a toda la información que el día de hoy vamos a entregar. También es importante destacar para quienes nos están escuchando en este momento de quiénes proviene esta información. Nosotros hemos evaluado y son periodistas que están vinculados directamente a o tienen alguna inclinación política. Eso hace que como periodistas ya hayan perdido totalmente la objetividad. Inclusive uno de ellos tiene un resentimiento político hacia el proceso de cambio, lo cual significa de que pues, su accionar no es adecuado al tratar de informar a la población. Pero de entre ellos, cuando uno empieza a analizar la forma de trabajo, después de 19 publicaciones realizadas en los últimos días, 70% de su producción fue destinada justamente a hablar del teleférico, uno puede ver que utilizan de manera magistral, un elemento que se denomina la posverdad. Es decir, que utilizando algunos elementos, alguna información que efectivamente ha sucedido, distorsionan voluntariamente esa información para transmitir otro mensaje a la población. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Es decir, nos ponen alguna información de otros países, de otras ciudades, para después decirle a la población boliviana la mayor mentira que se puede dar en este momento, que en Bolivia hemos comprado un teleférico con sobreprecio o que en Bolivia tenemos el teleférico más caro del mundo. El objetivo de esta conferencia es justamente revertir esa situación y mostrar de una manera muy evidente y muy clara lo que nosotros hemos comprado en Bolivia. La metodología va a ser muy sencilla. Yo voy a hacer una presentación verbal, me voy a acompañar de una presentación. Pero además de eso, esta presentación está sustentada con diferentes pruebas que ustedes tienen ahí atrás, 11 cajas de información, de pruebas que van a ratificar o que ratifican absolutamente todo lo que nosotros vamos a decir el día de hoy. Es decir, que todos los datos que vamos a presentar acá
tienen todos sus respaldos. Pero no se va a quedar solamente así, sino el día de hoy los periodistas van a poder tomar contacto con esta documentación, pero también va a estar abierto para el público en general. Vamos a dejar esta información con números de pruebas en nuestra biblioteca para que puedan acceder a esta información, porque nosotros estamos seguros que el ataque va a continuar. Van a seguir intentando meter esta idea de que en Bolivia hay sobreprecio. Nuestra recomendación a quienes nos escuchan el día de hoy, a quienes nos ven el día de hoy, es que por favor no se dejen engañar. Que ustedes hagan su propia investigación, hagan su propia verificación. Y para eso estamos poniendo toda, absolutamente toda nuestra información a disposición de la población de Bolivia, de La Paz, del Alto, inclusive del exterior, que deben estar con muchísimas dudas con respecto a los precios que se dan en los sistemas de transporte por cable. La presentación va a tener este contenido. En primer lugar vamos a hablar de por qué no se pueden hacer ese tipo de comparaciones. Después vamos a hablar sobre todas las mentiras que se han vertido y por qué nosotros las vamos a demostrar que no son ciertas, que son unas falsedades. La tercera parte vamos a hablar específicamente del caso México, que ha generado justamente toda esta discusión. Luego vamos a hablar de por qué mi teleférico no tiene ningún sobreprecio. Vamos a hablar de por qué en Bolivia más bien tenemos el mejor teleférico del mundo y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones. No podemos hacer ese tipo de comparaciones. Y aquí me detengo con respecto a una mentira que también ya salió de parte de estos mismos periodistas. En una conferencia de prensa, con otro motivo, era el motivo de hablar sobre la situación de la señora que había estado con su hija y que tuvo un potencial secuestro. En esa ocasión, jamás nosotros convocamos para hablar sobre temas de sobreprecios. En esa ocasión, un medio de comunicación me hizo la consulta al respecto. Ahí fue que hablamos algo sobre el tema de sobreprecios. No es que nosotros estábamos respondiendo a esa comunicación de esos periodistas, absolutamente no. Y en esa comunicación, en ese momento, yo saqué un ejemplo que está grabado y está en los videos para que ustedes lo puedan ver, y dije, no se puede hacer este tipo de comparaciones utilizando un ejemplo que en ese momento se me ocurrió. Decía, no puedes comparar un Mercedes-Benz con una Peta, un Volkswagen. Pero jamás, y ustedes lo pueden verificar, jamás nosotros dijimos que un Mercedes-Benz o una Peta equivalían a alguna otra empresa de teleféricos. No lo hicimos con ese propósito de vincular una marca con otra. Solamente queríamos mostrar que no se pueden hacer comparaciones entre cosas o elementos que no se los puede comparar porque no son elementos comparables. He cambiado el ejemplo y permítanme por favor utilizarlo para aclarar las cosas. Pongamos el caso de un padre de familia que tiene 2 hijos y a los 2 hijos les dice compren 2 televisores. Y en este caso no voy a poner marca para que no haya ninguna vinculación en este ejemplo. ¿Sí? Y les dice a los hijos, vayan a comprar televisores por su cuenta, cada uno por su parte. Va un hijo, ¿sí?, a la importadora, compra un televisor de 60 pulgadas, último modelo, Full HD, 4K, pantalla curva, lo compra con factura. Además le dan el servicio de llevarle el televisor hasta su casa, se lo instalan en el televisor y le brindan un servicio de internet gratis y servicio de TV cable gratis durante un año. Y le cobran $1000 a ese hijo. El segundo hijo va a otra tienda y agarra y compra un televisor ya no de 60 pulgadas, compra un televisor de 48 pulgadas, ya no es pantalla curva, no es el último modelo, es un buen televisor, pero no es el último modelo. ¿Sí? Además de eso, lo compra sin factura y de paso no le dan el servicio de transporte hasta su casa, no le dan el servicio para poder instalarlo el televisor en su casa y menos le dan otros servicios adicionales de internet y TV cable. Le cobran $800. Cuando los dos llegan a su casa y le muestran a su papá los 2 televisores, el papá de ninguna manera podría decir que el hijo 1 ha incurrido en un sobreprecio. Ha comprado, sí, por un valor mayor, $1000 respecto al otro de $800, pero no podría decir de ninguna manera
que hay un sobreprecio, porque hay una diferencia entre las dos compras. Y esa diferencia es sustancial. Por eso le llevo a este ejemplo, porque de ninguna manera, cuando hablamos de teleféricos, se puede hacer una comparación. No son elementos comparables. Esto es algo que quiero que quede muy claro, porque lo que se está pretendiendo hacer, trayendo información de otras ciudades, poniendo información de otro lugar, estamos diciendo que se pudiera comparar. En este caso no son comparables los teleféricos. Pero quiero llevarles a los teleféricos. Acá vamos a hacer una comparación. Digamos que hay dos lugares que quieren comprar teleféricos. Para que tengan el mismo valor, tienen que ser exactamente idénticos. Y eso es lo que hemos hecho acá. En la línea roja tenemos un teleférico del punto A al punto B, la misma distancia, la misma capacidad, la misma cantidad de cabinas, la misma cantidad de torres. No hay ninguna diferencia. En ese caso, si pudiéramos comparar y decir estos dos teleféricos son idénticos. Pero no se da en ningún caso. Por eso son proyectos que se los deben elaborar. Por eso hay ingenieros. Si no, esto lo llevaríamos a la compra en un supermercado, donde los teleféricos estarían con una etiqueta y este sería el precio de cada uno de los teleféricos. Los ingenieros son los que definen cuánto cuesta en función de las variaciones que tengan. Ahora le vamos a aumentar una variación en este ejemplo. Pues ya no quiero un teleférico con poca capacidad, quiero un teleférico con mayor capacidad. Cuando se amplía la capacidad necesitas más cabinas, esas cabinas tienen más peso, requieren más torres de soporte, el cable es más grueso porque también tiene que soportar el peso y por tanto entre cabinas y torres se incrementa la inversión, incrementa el valor. Si le aumentamos construcciones, ya no quiero solamente dos estaciones, sino quiero incrementar una estación intermedia adicional para brindar un servicio, pues se aumenta superficie construida, lo que incrementa el valor. Y si además lo ponemos en un lugar inclinado, en una superficie inclinada, pues llegamos igual de un punto A a un punto B, la distancia horizontal es la misma, pero la distancia vertical varía, por tanto, la longitud del cable es diferente. Hay una variación y el cable es un componente importante en el equipo electromecánico, lo cual hace que incremente el valor de ese teleférico. Pero además de eso requieren fundaciones diferentes, elevaciones diferentes de las torres, diferentes componentes que hacen que un teleférico y otro, no importa que la distancia de un punto A a un punto B sea la misma, el costo, el valor es diferente. Es por esa razón que no se pueden comparar, no es comparable. Y aquí nosotros vamos a usar algunas comparaciones casi obligados por la comparación que nos está haciendo estos comunicadores, estos periodistas, para llegar a la misma situación. Pero en este caso, reiteramos, no es comparable y estas comparaciones no serían útiles, en todo caso simplemente en este caso para demostrar que en Bolivia no hay ningún sobreprecio. Un elemento importante es el tema del mantenimiento. Ojo, no solamente es la inversión que se hace en un momento, la compra de un equipo. No se olviden de que los teleféricos tienen 40 años de vida. Durante esos 40 años de vida hay que hacerle el mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo cambiamos un cable? Si un cable no es muy fino, pues lo tendremos que cambiar muy rápido. Ya ocurrió en uno de los teleféricos urbanos, acá en nuestra región, que tuvieron que cambiarlo por un estiramiento prematuro. El sistema estuvo parado 15 días con pérdidas de ingresos. ¿Por qué? Porque compraron un cable de menos calidad. Y lo mismo ocurre en muchos otros sistemas. Y por tanto, no significa solamente la inversión, sino también cuánto tiempo le vas a hacer el mantenimiento. Entonces aquí no entramos en un tema si es más barato o es más caro, ese concepto no existe. Aquí existe si es o no una inversión adecuada. Si lo que está invirtiendo un Estado lo está haciendo de la mejor manera para tener un servicio durante los 40 años, no durante el momento de la ejecución de la obra. Y este es otro elemento
que yo solicito a todos los que nos están viendo pongan también en consideración, en análisis, para poder llegar a la conclusión de que las inversiones son adecuadas en nuestro país. Otro de los elementos importantes que hace que no podamos comparar es hacer comparaciones de país a país. Pues hay grandes diferencias. Acá yo tengo que destacar un elemento importante. Nosotros no estamos ni criticando, ni observando, ni diciendo que en otros países hay sobreprecio o hay menos precio o han hecho malas contrataciones, de ninguna manera. Cada país tiene sus propias normativas, sus propios reglamentos, sus propios procesos de contratación y nosotros no vamos a entrar en el juego de poder hacer alguna crítica a otros países. Simplemente estamos haciendo una comparación con respecto a nuestro país, sujeto a que quizás haya muchos errores en el marco de que hay diferencias de país a país. Pero fíjense, si hay diferencias en un solo lugar, en una sola ciudad, que puede variar el costo de un teleférico a otro, si lo llevamos al entorno internacional, pues hay muchas otras variaciones. Estas son las variaciones. Por ejemplo, los costos de importación no son los mismos en un país como en otro. El caso de México, 0 aranceles. Nosotros sí tenemos aranceles para diferentes equipos. Los impuestos y aranceles, lo que estaba mencionando, los impuestos también varían. En algunos casos es diferente, en algunos casos prácticamente es el mismo impuesto. Hay impuestos a las utilidades, impuestos a las transacciones, impuesto al valor agregado y otros impuestos que se incorporan al costo de un sistema que varía de país a país. Por tanto, eso hace que no sean comparables los sistemas. Distancias de fábrica, porque ninguno de nuestros países en la región produce estos equipos, por tanto los traemos desde Austria, de Suiza o Francia. Y todos estos equipos pues hacen un viaje. ¿Cuánto cuesta ese viaje? Por miles de contenedores que se necesita para transportar el equipo, tiene un impacto importante en el costo. El alcance llave en mano. En nuestro país, nuestras normas establecen que el contrato llave en mano no puede sufrir ninguna alteración en el precio. Ninguno. Es decir, llave en mano se definió un precio y de ahí no se altera absolutamente nada. Si la contratista se equivocó, falló, tuvo un mal cálculo, pues es su riesgo y tendrá que poner de sus recursos para cubrir con todo el proyecto. Lo que no ocurre en el caso de México, en el caso de Colombia, en otras ciudades, en otros países, donde el llave en mano sí les permite hacer un ajuste en el precio, por diferentes factores. Uno de ellos, el tipo de cambio. Va variando el tipo de cambio año a año y eso les permite hacer algún reajuste. Si el cálculo de ingeniería civil ha variado, también la empresa contratista puede hacer un reclamo y solicitar un pago adicional del monto que inicialmente ha sido contratado. Eso ha ocurrido también en el teleférico de Cali. Cuando presentan algunos datos, quienes manejan ahora información supuestamente muy profesional, nos dicen que el teleférico de Cali tuvo un precio hasta menor. Sin embargo, no ha sido así. El contrato inicial tuvo un precio, tuvieron todavía un periodo prácticamente de litigio a través de un proceso de arbitraje. El teleférico tardó con su construcción 4 años y medio, ¿sí? Y luego hubo un incremento en el producto, en el sistema electromecánico, en las edificaciones. Terminó con otro precio sustancialmente mucho más alto. Eso es lo que ocurre en otros países. En nuestro país, el teleférico fue contratado con un valor y no se alteró absolutamente nada. Es decir, que nuestro contrato de llave en mano ha sido cumplido a cabalidad. Y bueno, hay que hablar de los costos de mano de obra, los costos de la materia prima, el traslado de equipos, una serie de elementos que hacen que en ciertos países haya más ventajas y en otros países haya más desventajas. Nuestro segundo punto. Nosotros no toleramos las mentiras. Y saben, nos han venido mintiendo. Por eso les decía al inicio, esta es una conferencia dirigida más a los bolivianos, que en este momento deben estar confundidos con tanta desinformación y donde se está pretendiendo solamente hacer quedar una idea. Aquí hay sobreprecio. Y el sobreprecio tiene relación con dos cosas. El sobreprecio tiene relación o con corrupción o con que haya incapacidad de los bolivianos de poder haber manejado un buen proyecto.
Y ninguna de las dos cosas ha sucedido porque no hay sobreprecio en Bolivia. Pero quiero mostrarles cuáles han sido esas mentiras que se han venido dando para que quede claro de que ha sido manipulada la información para distorsionar datos y finalmente tratar de fijar una idea. En primer lugar, han manipulado el tipo de cambio. Porque la licitación, que ustedes tienen allá todos los documentos, en México, establece que estas licitaciones tienen que ser presentadas con valor pesos mexicanos. Esa es la forma en la que piden que se presenten las propuestas. De las propuestas presentadas, quienes han manipulado la información nos dicen el teleférico que ofrece Leiner costaría 13 millones. Tal cual, ¿cierto? Sin embargo, cuando buscamos a qué tipo de cambio han hecho, pues no existe ese tipo de cambio. Han usado un tipo de cambio de hace 2 años atrás aparentemente, o algún dato inventado para poder lograr llegar a las 12 o 13 millones de dólares. Si ustedes ven acá, ¿sí? El caso es el tipo de cambio que han utilizado es 2209 para llegar a esos 13 millones que supuestamente habría ofrecido Leiner. Pero en realidad ese tipo de cambio no existió. El tipo de cambio en el momento de la presentación de las ofertas era 1901, lo que significaría que la propuesta de Leiner, esa propuesta que están utilizando, que aparentemente era de 13 millones de dólares, estaría alrededor de 15,5 millones de dólares. Muchas personas dirán, pues igual sigue siendo más barato. Seguro que van a sacar diciendo 15,5 igual es más barato. Más adelante les vamos a mostrar que esto es propuesta contratista. Es decir, un proyecto no solamente se lo construye con la contratista, sino que tiene otros componentes más, ¿sí? Y esos componentes no han sido incluidos, como lo mostramos en la siguiente página. Fíjense, si hubiera sido al tipo de cambio oficial, la oferta de Leiner, que no fue aceptada, y lo vamos a hablar más adelante, sería de 15,5 millones de dólares, y la oferta de Doppelmayr estaría alrededor de 22,9 millones de dólares, lo cual ya estaría por encima de lo que nosotros hemos invertido acá en Bolivia. ¿Cuál es la segunda distorsión? La primera, por favor, recuérdenlo, manipularon el tipo de cambio para hacer de que el costo de Leiner aparezca mucho más bajo, lo que no es cierto. A eso le llamamos posverdad, manipular intencionadamente algunos datos, ¿sí? Y nos presentan aquí una información que no es la correcta. Esta es la segunda manipulación. Manipulan la comparación. Les decía, un proyecto no solo es la contratación a la empresa que va a construir, va a traer el equipo electromecánico, tiene otros elementos más. Aquí está, este es el teleférico de La Paz, fase 1, fase 2, y incorporamos toda la información, y este es el de México, de Coatepec, que estaba en proceso de licitación. Aquí están nuestros datos, el de Coatepec 9.4, y el costo del contrato con el contratista. O sea, ¿cuánto hemos firmado? ¿Sí? Porque hemos tenido 3 contratos. Contrato fase 1, contrato fase 2 y contrato línea plateada. ¿Cuánto hemos firmado nosotros con Doppelmayr? Sumados los 3 contratos nos da 677.943.738,84 dólares. Ese es el total firmado contrato Doppelmayr. ¿Sí? La licitación que sacan en México presenta a Doppelmayr una propuesta por 215.120.355,28 dólares. Eso es. Esos son elementos comparables, ¿sí? Y al final sacamos que el costo por kilómetro en Bolivia ha sido de 21,45 millones y la propuesta de Doppelmayr en México es de 22,89. Eso es lo comparable, ¿sí? A pesar de que hay elementos, como les había dicho antes, que no se pueden comparar, estamos llegando casi obligatoriamente a hacer ese tipo de comparaciones. ¿Qué es lo que además se incluye en el proyecto de La Paz para sacar el costo total? Que es otro elemento. Hay una diferencia entre el contrato a Doppelmayr y el costo total. Para el costo total nosotros incluimos supervisión, pues tenemos una empresa de supervisión contratada,
Fiscalización y conformación de esta empresa. Recordarán que nosotros no teníamos ninguna empresa de transporte, lo que en México sí tienen. ¿Sí? Tienen toda una empresa, tienen todo un aparato. Entonces nosotros invertimos en fiscalización y conformación de la empresa. Y finalmente, expropiaciones. Es una obligación del Estado entregarle los terrenos a Doppelmayr para que pueda construir las estaciones, las torres, todos los elementos que han sido construidos. Expropiaciones y gestión social, que está más relacionado a la liberación de otros terrenos y gestión que hemos realizado. Por tanto, sumados estos conceptos adicionales al contrato que tenemos con Doppelmayr, pues nos da el costo total de $737.987.118. En total, el costo por kilómetro a Bolivia le ha costado 23.35 millones. En total, pero por favor, aclaro, resalto, destaco este elemento. En este total está incorporado el contrato a Doppelmayr, más la supervisión, más la fiscalización, más las expropiaciones y otros gastos que se han tenido con respecto al proyecto. ¿Dónde ha estado la manipulación? ¿Dónde nos intentan confundir estos periodistas? Es cuando quieren comparar el contrato, porque la licitación solamente era para el contrato, ¿sí?, con el precio total. No se puede comparar, porque aquí estaríamos dejando a México fuera del costo de supervisión, fuera del costo de fiscalización, fuera del costo de expropiaciones y gestión social, que también lo tienen que hacer. Por tanto, el detalle de una licitación es totalmente diferente al detalle de un costo total. Otro de los engaños, otra de las mentiras, otra de las manipulaciones que se han venido dando a través de esta desinformación planificada por parte de estos periodistas. Un gran error. Y al final, perdón, al final nos dicen que TDB contrató por 23,5 millones de dólares. Falso. Y ahí tienen todos los documentos, para que ustedes lo puedan verificar. Todos los contratos están ahí. Pueden sumar y pueden verificar que no ha habido ese contrato por 23,5 millones. Esta información es falsa. El precio de contrato de la contratista fue de 21.45 millones de dólares. Tercera falsedad. El proceso de licitación en México ha sido declarado desierto. Es decir, no hay contrato. No se ha adjudicado a nadie. Cuando vienen estos periodistas le dicen, pero Leiner ha ofrecido por 13 millones, que ya hemos visto que por el tipo de cambio no era 13 millones, era 15,5 el verdadero, ¿sí? Y nos dicen eso, es como si hubieran aceptado, como si México hubiera ya contratado con Leiner, pero está declarado desierto. ¿Por qué fue declarado desierto? Nosotros hemos estado en contacto con México, como les decíamos, estamos a puertas de firmar un convenio de cooperación conjunta, de cooperación mutua, nosotros asesorando en teleféricos y ellos van a apoyarnos en el sistema integrado de transporte. Y básicamente esa comunicación nos permite saber qué ha pasado. Se los doy como un ejemplo. Si ustedes necesitan comprar un departamento para vivir, su familia, y quieren comprar un departamento de 150 metros con 3 dormitorios, sala, living, comedor y sala de estar, con terraza más. Y quieren invertir $100.000. Van a una inmobiliaria y le dicen, quiero este departamento. Al rato les llama la inmobiliaria y les dice, tengo el departamento. Aquí está. Cuando van a verlo, se encuentran que ese departamento le están ofreciendo no 150.000 metros, sino solo 100.000 metros. Que no tiene 3 dormitorios, sino solo 2 dormitorios. Que además les querían terraza y no tiene terraza. Entonces le dicen a la inmobiliaria, señor, yo no quiero este departamento, yo he pedido otro departamento. Eso es lo que ha ocurrido en México. Ellos han hecho un requerimiento, así salen los pliegos de especificaciones. Las licitaciones establecen qué es lo que queremos comprar. Nosotros también lo hemos hecho aquí en Bolivia. Definimos qué queremos comprar. Y cuando revisamos las propuestas, debemos comparar y decir, yo he pedido esto y la oferta debe ser igual o mejor que lo que yo he pedido. Lo que ha ocurrido en México es que han ofrecido
algo inferior. No tenían, la empresa Leiner no tenía la tecnología, no tenía la oferta al nivel de lo que había pedido México. ¿Cómo entonces podemos comparar y decir que en Bolivia podríamos haber comprado el mismo teleférico acá? ¿Cómo podemos usar ese tipo de información? Eso es ser irresponsable. Si sabemos que un proyecto ha sido declarado desierto y averiguamos el por qué no ha calificado una empresa, en este caso es Leiner, no calificó, entonces no puedo decir, pues en México Leiner está ofreciendo más barato. Claro, ofreció una cosa inferior, que nosotros tampoco lo hubiéramos comprado, porque no es lo que nosotros necesitamos en Bolivia ni necesitan los mexicanos. Se necesita un proyecto mucho mejor. Estamos hablando de transporte urbano, con muchas condiciones de seguridad. No es un transporte turístico, no es un equipo electromecánico que tenga que tener elementos de menor calidad o menores condiciones de seguridad. Acá debe cumplir específicamente el detalle de todos nuestros términos de referencia, y allá no cumplieron. Por tanto, no podemos comparar, decir, allá han ofrecido en México por un valor menor cuando ese proyecto ha sido rechazado. Y lo queremos comparar todavía con Bolivia. Imagínense la irresponsabilidad y la forma en la que están manipulando los datos para tratar de meter una idea errada acá en nuestro país. Ese proyecto no se puede comparar porque no ha sido aceptado. Otra de las mentiras. ¿Qué nos han dicho? Y lean los artículos. Hay 13 empresas de teleféricos. Y también han dicho por ahí, hay más de una decena de empresas que hacen teleféricos. Es lo que dicen. ¿Para qué? Para sustentar la idea de que se podría hacer una licitación. Se podría hacer una licitación. En México hay una forma de desarrollar estos procesos de contratación. En primer lugar, se compran las especificaciones técnicas. 13 empresas compraron las especificaciones técnicas para saber de qué se trataba. Es decir, que no las tienen publicadas, sino que hay que comprar para tener todo el detalle. 13 empresas compraron. Eso no significa que las 13 sabían de teleféricos o que las 13 empresas tenían la capacidad de hacer una oferta. Simplemente 13 empresas compraron. Más nada. Eso no significa, reitero, que estas sepan hacer teleféricos. Además de eso, cuando llegan a hacer la presentación, se presentan 9 empresas, de las cuales una es duplicada porque es la misma empresa Doppelmayr. Y cuando nos fijamos en sus características, solo 2 empresas ofrecen teleféricos porque las fabrican. Solo 2 empresas de esa oferta fabrican teleféricos. Las demás son solamente empresas de construcción, de obra civil. Y de esas hay muchísimas empresas. Acá en Bolivia tenemos muchísimas también. Pero que puedan fabricar un teleférico no las tienen. Por eso que cuando ya empiezan a hacer la revisión, descartan a las demás empresas porque no tenían la condición de haber construido teleféricos y quedan al final 3 instituciones, nada más. Esto me permite pasar al siguiente punto, donde debemos aclarar de que en el mundo solo hay 2 consorcios que fabrican teleféricos urbanos. Solo hay 2. Desde el 2011, cuando empezamos a estudiar el proyecto del teleférico, y el 2012, cuando ya empezamos también este proceso de construcción, hicimos una investigación profunda. Hay fabricantes de teleféricos adicionales, estos sí los hay. La mayoría de los teleféricos son turísticos, son los que sirven para subir a las montañas, para llevar a los esquiadores, una serie de cosas. Pero especializados en transporte urbano, en teleféricos de ciudad, que tienen ciertas características, solo llegaron a posicionarse 2 consorcios. Un consorcio es el que ha trabajado en Bolivia, que tenemos acá, el grupo Doppelmayr-Garaventa. Doppelmayr-Garaventa es un grupo suizo-austriaco, y el otro grupo es Leiner. Información, por si acaso, de sus páginas web, de su información oficial que existe en diferentes instrumentos de comunicación de estas empresas. Estos 2, Leiner, Poma y Leiner, están incorporados dentro de HTI Group. Son la misma empresa. Aquí los tienen gráficamente, Leiner, Poma, Leiner y hay otras empresas más, son parte de esta institución. Yo les pido lo remarcado en rojo para que guarden este nombre,
porque hemos recibido correspondencia de ellos. Más adelante ustedes lo van a ver, que efectivamente son lo mismo. Es Poma Leiner, es HTI Group. ¿Okay? Desde el punto de vista de los teleféricos, el consorcio se llama Poma Leiner o Leiner Poma. ¿Okay? Han estado en Bolivia, inclusive han trabajado en nuestro país. Solo hay 2 empresas. Entonces, ¿qué sucede? Si hay solo 2 empresas y nosotros tenemos una ley, la ley 261, que establece que podemos hacer contratación directa, pues nosotros podríamos haber hecho lo que dicen los medios de comunicación, que nos fuimos, buscamos solamente una empresa y con esa empresa nos quedamos. Totalmente equivocado. Esta información ya lo esclarecimos en su debido momento. Inclusive llegó una denuncia al Ministerio de Transparencia, en ese entonces Ministerio de Transparencia, donde decían que nosotros no habíamos cumplido con los procedimientos. Pues cumplimos con el procedimiento de contratación directa, pero no fue que solamente invitamos a Doppelmayr. Es más, primero invitamos a Poma Leiner. Mandamos correspondencia, los buscamos a través de su embajada. Como ustedes pueden ver, esta es la carta del 2 de marzo del 2012, donde nos responde el embajador, le responde al ministro de Obras Públicas, y donde dice: tengo el agrado de poner en su conocimiento que 3 ejecutivos de la empresa Poma podrían estar en La Paz en la primera semana de abril. Se trata de estos señores. ¿Para qué? Para la construcción de 2 teleféricos en La Paz. Es decir, que no hemos buscado solamente a una empresa, como están intentando decir hoy a través de los medios de comunicación, o que ahí que Doppelmayr hubiera fijado el precio. Todo lo contrario. Más bien los hemos invitado. Y esta correspondencia todavía se amplía. Aquí está la carta de Poma, donde nos dice nuestro deseo de poder participar en el proceso de selección como empresa, teniendo la capacidad de diseño, etc. Nos manifiesta su intención el 13 de julio del 2012. Y son cartas que han llegado el 13 de julio de 2012 donde manifiestan que quieren participar en ese proceso. Llega un momento en que inclusive les insistimos porque no llegaban su propuesta. Es una carta del Viceministerio de Transportes al director comercial de la empresa Poma, donde decimos: reiteramos la solicitud para que su empresa nos haga llegar su propuesta detallada. Les hemos mandado el requerimiento que Bolivia quería para construir teleféricos en La Paz y el Alto a Poma y a Doppelmayr. Luego de esta nota nos llegó otra de parte de Poma donde nos dice: nosotros no vamos a presentar propuesta. Eso fue cuando estábamos ya en ese proceso de licitación. Luego van a ver que llega una propuesta técnica la cual vamos a analizar. Otro elemento importante de las mentiras que han venido saliendo es: nos han dicho, en Bolivia tenemos el teleférico más caro. ¿Sí? ¿En Bolivia tenemos el teleférico más caro? Pues esto es muy fácil de estudiar e investigar. Si se entran a las páginas de los teleféricos que existen, pues van a encontrar los precios. Aquí nosotros les hemos puesto algunos ejemplos. Información que incluye costos, principalmente el de la contratista. Y vemos en México el teleférico por kilómetro, 27.5 millones de dólares. En el Reino Unido, 83.4 millones de dólares. Por favor, todo tiene fuentes de información, para que ustedes lo puedan verificar, corroborar y comprobar que nosotros no estamos manejando ninguna desinformación o algún engaño o alguna mentira. Están todas las fuentes. En Vietnam, 29.9 millones de dólares. En Brasil, 38.6 millones de dólares. En La Paz, 21.45 millones de dólares. Por tanto, no tenemos en Bolivia el teleférico más caro, así como están pretendiendo decir, ¿sí? Y cuando empezamos a entrar en comparaciones técnicas, que lo vamos a mostrar más adelante, inclusive vamos a demostrar que en Bolivia hemos hecho una adecuada compra. Comparativamente, técnicamente, pues tenemos mejores sistemas de transporte que los que se están mencionando en estos casos. Quiero entrar específicamente al caso México. ¿Qué ha sucedido? Porque el caso México es el que ha levantado toda esta información, ha llegado hasta nuestro país y bueno, ahora se está manejando esas mentiras en función de este caso. Pues, reitero, no son comparables, por favor, y esto quiero que quede muy claro. Ningún teleférico, ni estando en la misma ciudad, es comparable, por diferentes factores. No son comparables. Sin embargo, obligados por la situación, obligados por la campaña de desprestigio hacia mi teleférico,
Nosotros estamos haciendo estas comparaciones con las disculpas a la Ciudad de México y a los países a los cuales estamos mencionando. Reitero, con el propósito solamente de mostrar que en Bolivia no ha habido sobreprecio. Nosotros no nos metemos en ningún juicio de valor con respecto a lo que ha ocurrido en otros países, porque tienen sus formas, sus métodos y sus procesos de contratación. Pero el caso de el cablebús, que está en proceso de licitación, y el caso de mi teleférico, 3 líneas, porque eso es lo que nos permite comparar por la distancia que tienen. Y nosotros tenemos 10.24, ellos tienen 9.4 de distancia, 3.000 pasajeros, 4.000 pasajeros, ellos tienen más cantidad, más capacidad. Nosotros tenemos 11 estaciones, ellos 7 estaciones, eso hace que nosotros tengamos más metros cuadrados. Nosotros tendríamos 77 torres, ellos llegarían a 65 torres. Nosotros tendríamos más cabinas, 443 cabinas, y ellos 374 cabinas. Eso ya muestra que hay una diferencia. Ahí pueden sacar algún juicio de valor, pueden decir esto es más caro, esto es más barato, esto tiene más precio, esto valdría más o menos. Muy difícil. No es comparable, amigos. No es posible comparar y sacar alguna conclusión irresponsable. Pero entremos a algunos otros datos. En áreas, metros cuadrados en La Paz, con respecto a México, este es el caso de La Paz, nosotros tenemos en área interior, en edificios construidos, 33% más metros cuadrados que lo que tiene México, y en áreas exteriores 50% más. ¿Dónde se van estos metros cuadrados? En sistemas complementarios adicionales, pasarelas, edificios administrativos, centro de control, taller de reparaciones, torres de ascensores, funicular, una serie de componentes que no están en el pliego de especificaciones del caso de Ciudad de México. Por tanto, aquí tenemos más metros cuadrados el caso de Bolivia. Esto es un detalle de las diferencias. Hemos revisado nuestros pliegos de especificaciones, los pliegos de especificaciones de México, que también se los ponemos a disposición allá en estas cajas, y donde ustedes van a encontrar que hay diferencias. Por ejemplo, México no ha pedido edificios administrativos, no ha pedido centro de control, no ha pedido taller de reparaciones, no tiene el tema de las torres de ascensores. Son componentes que tienen un valor importante al momento de cuantificar y de definir cuánto cuesta un teleférico. Cuando hablamos de sistemas complementarios, aquí también hay mucha diferencia. Nosotros tenemos como 8 sistemas complementarios adicionales a lo que estamos pidiendo. Ellos no piden, por ejemplo, sistemas de billetaje, ya lo tienen. O no piden un sistema de detección de tormentas, nosotros lo hemos requerido. Y una serie de otros componentes que también tienen un costo, un valor. Lo que aquí queremos resaltar es que en Bolivia hemos pedido muchos más elementos, muchos más componentes adicionales a lo que se pide en el pliego de especificaciones de la Ciudad de México. En temas de transporte, para traer los equipos desde Austria, desde Suiza a Bolivia, tienen que hacer los contenedores un viaje de 3.394 kilómetros más, porque no van directo. Aquí va de Hamburgo a Ciudad de México y nosotros tenemos que pasar por el Canal de Panamá. Hay un cambio de barco, puede ser en Canal de Panamá o en Callao, para bajar hasta Arica, donde entra por tierra hasta la Ciudad de La Paz. Eso, por más de 1.900 contenedores que nosotros hemos recibido para traer todo el equipo electromecánico, que significa un incremento importante también del costo. Hay diferencias sustanciales en los pliegos de especificaciones. Es importante mencionar, el alcance técnico es el que acabamos de revisar. En el tema de aranceles, en México es cero. Acá en nuestro país hay diferencias, hay unos conceptos que tienen 0 arancel, otros están en 5, otros están en 10, una serie de cosas, pero sí tenemos un recargo por aranceles de importación. Un elemento importantísimo, el anticipo. Nosotros máximo le podemos dar a la contratista 20% de anticipo. En México las especificaciones establecen que le van a dar 50% de anticipo. ¿Esto dónde marca la diferencia? Muy sencillito. El contratista, cuando recibe el 50% de anticipo, lo que puede hacer es, a ese mismo momento, comprar todos los materiales, los equipos que necesita para la fabricación, etc. Por tanto, no se vería afectado por la variación del tipo de cambio de la moneda en los siguientes meses. Prácticamente lo ha asegurado con eso el 50%. Lo que no ocurre con nuestro contrato. ¿Qué es lo que hace? Nosotros solamente le damos el 20% de anticipo, pero tiene que construir en 4 años las líneas de teleféricos, y durante ese tiempo hay una variación del tipo de cambio. ¿Qué hace entonces la contratista? Asegura el tipo de cambio.
paga a una aseguradora y no paga muy poco, eso ustedes ya pueden consultar a la empresa cuánto realmente le cuesta asegurar, no se paga muy poco porque esa variación es muy importante para poder salvar o no un proyecto. Es importantísimo tomar en cuenta esta variación. El llave en mano, yo les decía, nosotros no permitimos ningún incremento de precio, ninguno. Es a riesgo de la contratista. Si le salió mal y tiene que poner de su bolsillo, lo tiene que hacer y terminar las obras. El caso de México sí permite incremento. Caso de que, si es que han hecho un mal cálculo, llegará el momento en que les van a asignar más recursos. Demuestran que han gastado más recursos o necesitan más dinero y les asignan más recursos. Por tanto, el valor de licitación nunca termina siendo el mismo al valor final del proyecto, porque durante ese proceso se incorporan más recursos. Lo que deberíamos comparar, sería compararles cuando ellos terminen ese proyecto, cuánto realmente les costó, ¿sí? Con la contratista, incluyéndole las expropiaciones, la supervisión, la fiscalización y todos los componentes, cuánto realmente les costó. Y ahí sí se podría decir cuánto ha costado kilómetro 1 con kilómetros de la otra ciudad. Y se podría definir si efectivamente se ha hecho un mal contrato en el caso de Bolivia o en caso de cualquier otra situación. Y finalmente la distancia que habíamos mencionado en el transporte de todos los elementos. Este cuadro ya lo hemos visto, solamente lo quiero destacar desde el punto de vista financiero, para reiterar que si queremos comparar, comparemos contrato con contrato, ¿sí? Esta es la línea. El costo al contrato del contratista, ya lo hemos visto, 677 millones de dólares que hemos contratado nosotros a Doppelmayr, y el contrato a México debía ser 215 millones, con la diferencia de los kilómetros. Aquí hemos construido 31.61 kilómetros y allá pretenden construir 9.4 kilómetros. Lo que se traduce en un valor por kilómetro. 21.45 millones hemos pagado nosotros a la contratista. El pliego de especificaciones y propuesta de Doppelmayr a México era de 22.89 millones de dólares. Es decir, más alto el valor que ha propuesto Doppelmayr en México con respecto al valor que nos ha cobrado acá en Bolivia. Tomando en cuenta todos los aspectos técnicos, los aspectos de contrataciones que acabamos de demostrarles que hacen que nuestro proyecto tenga mucho más elementos que son también costosos y que podrían incrementar el valor en el caso de México. Un elemento importante que lo vuelvo a destacar es en México esa convocatoria se declaró desierta. Y ahí viene la pregunta del por qué. ¿Por qué se declara una convocatoria desierta? Acá, en México, en cualquier parte del mundo, se declara desierta porque ninguno de los proponentes cumplió. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, cuando revisamos y vemos Leiner, que supuestamente es el que tiene el precio más bajo, el que llegaba a 13 millones de dólares, pero que nosotros hemos demostrado que ha habido una manipulación del tipo de cambio, que en realidad es 15,5, casi 16 millones de dólares, pues incumplimiento de propuesta técnica. ¿Qué significa eso? Que no pudieron entregarle lo que estaba pidiendo la Ciudad de México. Le estaban ofreciendo algo menos de lo que Ciudad de México estaba requiriendo. Y obviamente no se puede comprar algo menos con lo que está requiriendo la ciudad. Nosotros también aquí lo hubiéramos rechazado. Si bien nosotros pedimos un teleférico de 3.000 pasajeros por hora sentido y me ofrecen uno de 2.000, le decimos no, nosotros no hemos pedido eso. Si nosotros le pedimos un sistema de seguridad y no me lo dan, le decimos no, pues nosotros no hemos pedido eso. Es lo mismo que ha hecho México. Es decir, ha rechazado la propuesta técnica por incumplimiento. Y es un error al que nos están induciendo estos periodistas, decir, compararemos con Leiner, que está ofreciendo menos en otra ciudad. Pues se ha ofrecido algo menos. Ahí habría que ver pues, una propuesta real, como les vamos a demostrar más adelante, unas propuestas reales de Leiner, donde se demuestra que efectivamente más bien tienen un precio superior a los de Doppelmayr. ¿Qué falló Doppelmayr? Propuesta económica. Sobrepasó el techo presupuestario que habían asignado para ese proyecto. No les aceptaron. Y la otra empresa ni siquiera tenía la capacidad para poder construir los teleféricos en México, porque ni siquiera tenía la posibilidad de mostrar legalmente las condiciones de una empresa oferente para ejecutar estas obras.
Aquí es lo que acabo de destacarles: Leiner no cumplió con los aspectos técnicos requeridos en las especificaciones técnicas de México. Me interesa mucho mostrar que en La Paz, en Bolivia, no tenemos ningún sobreprecio. Y acá tenemos algunos elementos muy importantes. Si la gente está pensando, o está creyendo, perdón, lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación, a través de estas mentiras de estos comunicadores, debemos decirles que no. Que nosotros hemos hecho varios estudios. Uno de ellos es un estudio preliminar que se incluye el estudio del precio referencial, antes de haber contratado la primera fase, donde hicimos análisis comparativo, donde pedimos algunas cotizaciones, donde consultamos cuánto les había costado en otras ciudades, donde comparamos el costo que teníamos en Cochabamba, donde hicimos una serie de elementos y estudios y definimos un rango, cuánto podíamos pagar por el equipo electromecánico. En base a ese precio referencial, nosotros hemos lanzado nuestra invitación a las empresas, a Doppelmayr y a Poma, porque los dos han recibido nuestro requerimiento de ejecución de obras en Bolivia. En base a ese estudio, no es que han venido las empresas de afuera a decir este es el precio y nosotros les hemos aceptado como si fuéramos tontos, ¿sí? Porque aparentemente también se pretende hacernos ver que si fuéramos los bolivianos somos tontos al aceptar cualquier precio. Nosotros hemos hecho un estudio previo y aquí está. Se llama el estudio preliminar y el estudio de identificación para la segunda fase, donde se incorpora todo un capítulo muy importante que se denomina el precio referencial. Y ese nos define hasta cuánto puedo pagar, no más arriba. Si hubieran pasado las empresas, Doppelmayr o Poma, en su oferta, en un caso eventualmente, entonces nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo México, hubiéramos rechazado. Y ahí habría que estudiar cuál es la situación. Sin embargo, las ofertas han estado por debajo del rango que nosotros habíamos definido. Es decir, del techo estaban por debajo sus propuestas. También debo mencionar los alcances que nosotros hemos tenido. El teleférico de otras ciudades, ya sin mencionar específicamente México, sino otras ciudades, tienen alcances más relacionados al transporte, específicamente a la conexión con otras líneas, ya sean de metro, su sistema de buses, varios elementos, pero no incorporan algunos alcances que nosotros hemos pedido dentro de nuestras especificaciones técnicas. Nosotros, además de lo que pedimos y piden otras ciudades, hemos pedido el centro de control y monitoreo. Este centro de control y monitoreo es uno de los más modernos que existen en el mundo. Y este mes está siendo premiado en nuestro centro de control, está siendo premiado en Miami a través de una institución que verifica estos adelantos y la utilización de tecnología para mejorar las condiciones de vida de la población. Uno de los proyectos bolivianos, el centro de control de mi teleférico, está siendo premiado. Entonces no estamos hablando de que ha sido una inversión relativamente baja, barata, o hemos hecho un centro de control por ponerlo. Se ha puesto lo mejor en ese centro de control y por eso está siendo premiado. Eso tiene un valor. El taller de reparaciones mayores, un taller que tenemos allá que incluye inclusive un sistema de capacitación utilizando simuladores. Tenemos el edificio de ascensores, en otras ciudades ni siquiera los colocan. Tenemos seguridad y monitoreo en todo el sistema, absolutamente todo el sistema. O sea que en otros sistemas no lo piden. Sistema de detección de tormentas, intercambiadores modales y un elemento importante. Les decimos, quiero que me lo construyas en corto plazo, en poco tiempo. No es lo mismo construir un teleférico o 3 teleféricos en 2 años que construir un teleférico en 4 años. No es lo mismo. Porque eso requiere más mano de obra, más tecnología, más procesos intensivos de labor dentro de ese trabajo. Horas extras, trabajo de mañana, tarde y noche, feriados, una serie de elementos que hacen que eso también tenga un valor adicional. Entre los teleféricos urbanos construidos, ustedes lo han escuchado, nos han dicho que en Bolivia hemos contratado los teleféricos, el kilómetro por teleférico más caro. Inclusive hacen mención
a una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo he hablado con el representante del BID acá en Bolivia respecto a esa publicación. Lo hablamos hace bastante tiempo atrás mencionando de que los datos que estaban ahí no eran correctos. Sin embargo, ya me comentaron que era más un tema de prospección, tal cual. Sin embargo, el representante del BID en Bolivia ha comprometido reunirse con los medios de comunicación en algún momento para explicarles cuál ha sido la metodología y el propósito de ese estudio. Pero también reconocen que esos datos son totalmente prospectivos y no tienen la función de hacer una comparación al respecto. Por tanto, están también pidiendo un informe a quienes lo han desarrollado el estudio para ver qué datos han incluido en el mismo. Lo que sí, esos datos de esa tabla del Banco Interamericano de Desarrollo, que será ratificado posteriormente por su representante, no son correctos. Lo que sí, nosotros hemos hecho un estudio y también puede tener errores, porque es en base a estas fuentes de información que hemos conseguido, muchas de ellas fuentes de información de las mismas instituciones, otras de periódicos, otras de algún libro que ha sido publicado, pues pueden tener algún margen de error. Pero en base a esta fuente de información que estamos colocando acá, tenemos que el teleférico de México, de Ecatepec, que está funcionando, no el que está en proceso de licitación, costó el kilómetro 18,18 millones de dólares. El de Cali, el barrio Siloé de transporte público, 31 millones de dólares el kilómetro. El de Picacho, Medellín, que recientemente se ha puesto en funcionamiento, 37,63 millones. Y ese es tecnología Poma Leiner. El de Línea M en Colombia también, en Medellín, 36,64 millones. Transmicable, que este es el que está en Bogotá, ha costado 24,31 millones de dólares. Londres Emiratos, 51,50 millones de dólares. Alemão, 38,57 millones de dólares. Y el de La Paz, 21,45 millones de dólares. O sea, en este cuadro, si lo tomamos como datos reales, como datos que esta fuente sea realmente confiable, estaríamos en todo este cuadro en el segundo lugar de teleféricos más barato por kilómetro. Nos han dicho que si Leiner hubiera hecho la propuesta aquí en Bolivia, nos hubiéramos ahorrado no sé cuántos millones de dólares. Lo han escuchado, ustedes lo han leído. Eso es lo que nos han dicho esos periodistas que están tratando de distorsionar la información. Pero, ¿qué ha ocurrido en Bolivia? Pues en Bolivia hemos recibido una propuesta de Leiner. Sí lo hemos recibido. Ha sido cuando ya se firmó el contrato, días después apareció la empresa Leiner vinculada a un político de nuestro país, un político de oposición, al señor Doria Medina, quien mostraba que Leiner estaba presentando una propuesta más barata. Así lo dijeron. Si ustedes revisan sus archivos, lo van a encontrar. Pero ¿cuál fue el problema? Pues el mismo problema que ahorita están induciendo los periodistas. Compararon dos cosas que no debían comparar. Cuando nosotros anunciamos la primera fase, dijimos en Bolivia se va a construir los teleféricos y vamos a invertir 234,6 millones de dólares. Ellos se grabaron ese número, 234,6 millones de dólares. Y dijeron, meteremos un documento ofreciendo menos. ¿Sí? Pero se olvidaron que en esos 234 millones de dólares están las expropiaciones, está la fiscalización, está la supervisión, está la conformación de la empresa, y pues agarran y nos ofrecen 196.405.650 dólares por 3 líneas. Ahí está. Cuando nosotros verificamos sus pliegos, que también los tienen ustedes a disposición para que los puedan verificar, no incluye impuestos. Su propuesta no incluye impuestos. Por tanto, todavía hay que restarle impuestos a esa propuesta. ¿Sí? Nos estaban ofreciendo 14,7 millones más caro, más elevado, más alto que lo que habíamos contratado con Doppelmayr. Esa es nuestra experiencia real. Es decir, esto sí habría que tomar en cuenta, porque estamos hablando de los teleféricos de La Paz, los mismos teleféricos. Ellos tenían nuestros pliegos, les habíamos mandado, les hemos entregado, sabían qué es lo que nosotros íbamos a requerir, qué íbamos a necesitar. Y en base a esos pliegos de especificaciones,
Ellos nos han hecho una propuesta, 14.7 millones de dólares más. Aquí está el documento, Leiner, que lo tienen ahí, por favor, para que lo puedan verificar. Es decir, Leiner nos ofreció un precio más alto. No podemos comparar con lo de México, comparemos con lo que nos han ofrecido aquí. Y acá es más alto el precio. Pero tenemos más información. Cuando revisamos lo que Doppelmayr contrató con lo que Leiner nos ofrecía en esa propuesta, porque es una propuesta técnica, encontramos grandes diferencias. Leiner nos ofrecía 25 cabinas menos, nos ofrecía menos metros cuadrados, no nos ofrecía nada en exteriores, absolutamente nada. No tenía un contrato de mantenimiento. Su garantía solo duraba un año, Doppelmayr nos ofrecía 2 años. La propuesta de Doppelmayr al final resultó siendo 14.7 millones de dólares menos y Leiner no incluía los impuestos de IVA y TEP. Así es, la gran diferencia. Entre estos dos, comparando financieramente, pues 14.7 millones de dólares nos salía más barato a Bolivia contratar a Doppelmayr que contratar la propuesta de Leiner, que la recibimos posteriormente. Fíjense acá, queremos hacer una comparación con esos datos. Si nosotros hubiéramos contratado con Poma Leiner en su momento, con ese precio, entonces el proyecto con Poma Leiner hubiera costado 227,8 millones de dólares. No 208, que fue el contrato que tuvimos con Doppelmayr en la primera fase. Y la segunda fase, más la línea plateada, con Poma Leiner nos hubiera costado 475 millones, más con Doppelmayr hemos firmado por 469 millones. Estamos hablando de más o menos 22 millones de dólares más nos hubiera costado si hubiéramos contratado con Leiner. Quiero hacer una comparación con respecto a unas propuestas que nosotros hemos recibido en el caso de Oruro. Oruro ha sido construido justamente por Leiner Poma. Esa contratación, ese proyecto ha sido ejecutado por la gobernación, ha sido contratado por la gobernación. Todo el proceso de licitación lo ha realizado la gobernación. Se presentaron las dos empresas, porque no existen más. Se presentó Leiner Poma y se presentó Doppelmayr. Doppelmayr no calificó porque no cumplió con un requisito de un documento, como lo han comentado. Por tanto, quedó solamente Leiner Poma. Cuando se revisan ahora los valores, y esto se lo pongo para que ustedes lo puedan verificar, pues Doppelmayr ha ofrecido 3 millones de dólares menos, 3.2 millones de dólares menos en Oruro que el Leiner Poma. Es decir, que ahí también tenemos un caso real en Bolivia, donde se puede verificar que los costos acá en Bolivia, de acuerdo a las condiciones bolivianas, Leiner oferta más caro. Es un segundo ejemplo que nos permite ver que en Bolivia Leiner oferta más caro. ¿Sí? Pues ¿cuánto nos hubiera costado? En México están ofreciendo 15.5 millones de dólares el proyecto, ya con el tipo de cambio real, y acá en Oruro ese proyecto nos hubiera costado 22.5 millones de dólares. ¿Saben? El teleférico de Oruro no se compara al de La Paz porque el de allá es turístico. Es para 1000 pasajeros por hora sentido. Nosotros tenemos aquí líneas de 3000 pasajeros y otras de 4000 pasajeros hora sentido. Tenemos muchísimas más cabinas. La cabina nuestra es de 10 personas todas sentadas, la cabina de ella es de 8 personas sentadas. Hay unas diferencias sustanciales. Sin embargo, si utilizábamos ese precio que se ha ofertado en Oruro, colocamos a la condición de La Paz, a nosotros nos estuviera costando 22.5 millones de dólares, pero con menos capacidad, como lo estoy demostrando. Entonces, Leiner en Bolivia ha ofertado. Leiner en Bolivia ha contratado, tiene contrato. Y en ambos casos está por encima de lo que nosotros en La Paz hemos contratado. Por tanto, no podemos hablar de un sobreprecio, sino más bien creo que nosotros hemos contratado un precio adecuado con la mejor tecnología que se podía permitir Bolivia. Este es el caso cuando mostramos Poma Leiner Oruro versus Doppelmayr Garaventa La Paz. Si lo hubiera hecho Poma con los precios de Oruro, el teleférico hubiera costado 776 millones de dólares. Acá, por favor, para que no nos confundamos, estamos incluyendo supervisión, fiscalización y expropiaciones.
decir, ya está todo, proyecto total. Aquí con Doppelmayr nos ha costado La Paz, todo el sistema, toda la red, 738 millones de dólares. Fíjense, ahí hay una importante diferencia de más o menos 38 millones de dólares menos por haber construido con Doppelmayr que haberlo hecho con Leiner. Y aquí en el caso de Poma Leiner Uru versus Doppelmayr Granito por kilómetro, si lo hubiéramos hecho con Poma Leiner por kilómetro nos hubiera costado 24.6 y a nosotros el total proyecto, reitero, incluyendo fiscalización, supervisiones y además expropiaciones, nos ha costado 23.3 millones de dólares. Esas son comparaciones que vale la pena hacerlas porque son proyectos ofertados y contratados en nuestro país en función de las dos únicas empresas que construyen teleféricos urbanos en el mundo. Quiero destacar esta nota. Recuerdan ustedes que les decía, fíjense este sellito, que era de HTI. ¿Recuerdan? HTI es el consorcio que administra Poma Leiner. Pues, cuando hizo la oferta Leiner en su momento, salió diciendo que pues, tenían una oferta más barata, esa que les he mostrado anteriormente. Y esa información fue utilizada por Doria Medina para decir que en Bolivia teníamos sobreprecio. Cuando salimos a la prensa y dijimos, esto no es así, no es cierto, y lo demostramos en su debido momento, pues Poma Leiner nos mandó una nota expresando sus disculpas. Es decir, el consorcio general se disculpó ante el gobierno boliviano por haber causado inconvenientes en función de esa oferta que habían realizado y que fue utilizada políticamente. Esta es la nota que les tenemos acá, que nos llegó el 25 de noviembre del 2014, donde ellos expresan sus disculpas. We are sorry for the inconvenience, that the letter de fecha 2 de octubre del 2012. Planteamos que en este momento es importante mencionar de que mucha de esta información ya ha sido utilizada políticamente. Utilizada políticamente para atacar a esta institución, para atacar a nuestra empresa, para atacar este proyecto, para decir que las cosas no se han hecho de manera adecuada. Ya ha sido utilizado. Y estas mismas instituciones, cuando se han dado cuenta que están siendo manipuladas también ellas desde el punto de vista político, pues se han retirado del campo y han expresado sus disculpas al Estado boliviano por los inconvenientes que han causado. Esta historia se está repitiendo otra vez, ¿sí? Porque estamos en tiempos políticos. Periodistas que están con su inclinación política de oposición, pues intentan nuevamente meter en la agenda de la opinión pública un tema de sobreprecio. Y nosotros lo estamos demostrando nuevamente de que aquí no hay ningún tipo de sobreprecio. Pero lo más importante, no lo estamos demostrando simplemente en una conferencia de prensa, en una charla, en una presentación, sino estamos dejando 11 cajas con documentación para que esta pueda ser verificada, pueda ser comprobada, pueda ser revisada, no solamente por los medios de comunicación, sino por cualquier persona, porque esto va a estar a disposición en nuestra biblioteca para que todos puedan tener elementos de juicio en mano. ¿Tenemos el mejor teleférico del mundo? Sí. Lo hemos comprado a un precio adecuado, pero además tenemos el mejor teleférico del mundo. Y quiero mostrarles con datos comparativos, y reitero, no debíamos hacer estas comparaciones, pero obligados lo estamos haciendo. En La Paz, nuestro teleférico del 2016 llevó casi 28 millones de personas. ¿Queremos comparar esa inversión por pasajero transportado? Pues en realidad nos ha costado 7.47 millones de dólares, 7.47 dólares por pasajero año. Si lo vemos con el Mexicable, que es de México, ellos han transportado 5.5 millones de pasajeros, les costaría 21 dólares por pasajero. Y si lo comparamos con el Mío Cable de Cali, 2 millones de pasajeros transportados les costaría 31 dólares por pasajero transportado. En realidad, reitero, no son comparaciones muy útiles. Simplemente lo que nosotros estamos queriendo plantear, que en Bolivia se ha hecho una decisión acertada de poder invertir en nuestro país en un sistema que le mejore la calidad del transporte y la calidad de vida de los paseños y paseños y alteños. Acá mostramos que nuestro sistema tiene los más
altos estándares de calidad. No hemos pedido el teleférico de precio más reducido, no hemos pedido el teleférico de precio más alto. Nosotros no nos hemos referido a un precio en ningún momento cuando hemos hecho el proceso de contratación. Nosotros hemos pedido el mejor teleférico que transporte con calidad y seguridad a los bolivianos. El teleférico que se merezcan los bolivianos. Eso es lo que hemos pedido. No estábamos buscando un teleférico por precio, porque seguramente si hubiéramos comprado por precio hubiéramos tenido de aquí una infinidad de incidentes, cables estirados o alguna situación que se ha dado en otros países. Aquí hemos pedido un teleférico que cumpla con lo que el boliviano se merece: seguridad, calidad. Y así lo hemos trabajado. Y eso no digan que tiene un valor. No se va a encontrar en un supermercado teleférico de esas condiciones, con una etiqueta que diga, sí, este es el precio. Eso no ocurre. Hay que dejar que nuestros ingenieros hagan su trabajo. Hay que confiar en nuestra capacidad de ingenieros, economistas, en poder hacer la valoración adecuada para un proyecto. No es echarle tierra desde afuera para decir, oye, allá se ha contratado más caro. Inclusive manipulando datos e información, mintiéndole a la población boliviana. Me daría vergüenza estar en los zapatos de ellos, utilizando este elemento de la posverdad y de la tergiversación de datos. Me daría vergüenza andar en las calles porque le he mentido al pueblo boliviano. Eso no se hace. Hay que trabajar para mejorar las condiciones de nuestro país como los bolivianos se merecen. Por eso no solamente es calidad, también nosotros hemos hablado de seguridad. ¿Acaso todos los días los ciudadanos bolivianos no nos dan la confianza de transportar lo más valioso que tienen, que son sus vidas? ¿Acaso no teníamos que nosotros optimizar nuestras inversiones para elevar lo más posible estos estándares de seguridad? La seguridad no se negocia. La seguridad tiene un valor importante. Y esto no es que vamos a ir a buscarlo, reitero, en una tienda para decir cuesta tanto la seguridad. La seguridad se la adquiere de acuerdo a unas especificaciones técnicas muy rigurosas que nosotros hemos colocado en nuestros estándares y que lo estamos exigiendo y lo seguimos exigiendo, y por tanto estamos seguros de que le estamos brindando el servicio más seguro de transporte que pueda haber, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, con niveles de estándares del 99% de disponibilidad del servicio, con estándares de seguridad muy altos, que comparativamente con otras ciudades demuestran que realmente en Bolivia tenemos uno de los teleféricos más importantes, más seguros, con la mayor calidad. Esto no se lo puede llevar a un nivel de precio, y menos a un nivel de sobreprecio. Garantizamos a través de procesos de mantenimiento, todos ellos con una rigurosidad importante para darles justamente ese servicio de seguridad y calidad. Yo con esta lámina quiero terminar, primero destacando de que se ha generado una campaña de desprestigio hacia la institución. Este desprestigio viene justamente porque estamos entrando en una época electoral y ahora se está buscando hacer daño. ¿Hacer daño a qué? A las instituciones, hacer daño quizás a las figuras políticas que están en campaña en este momento, hacer daño. A través del teleférico generar un cierto desprestigio a las figuras políticas. Pero yo creo que se han equivocado. Se están equivocando utilizando este instrumento del teleférico que tiene toda su información, que siempre ha trabajado de manera transparente, que ha generado procesos de control importantísimos, que tiene dictamen del Ministerio de Transparencia, de la Contraloría General del Estado, de la misma Oficina de Empresas Públicas, elementos importantes que han venido a contribuir y demostrar que todos los procesos que nosotros hemos desarrollado lo hemos hecho realmente de manera adecuada, que no hay ningún sobreprecio, que ninguno de los funcionarios de mi teleférico se ha ensuciado por un acto de corrupción, o ninguno de los bolivianos trabajadores del teleférico son incapaces o brutos para poder haber aceptado propuestas que vengan de afuera con un sobreprecio. Aquí se ha trabajado responsablemente para trabajar por todos los bolivianos. Yo sé que todavía los ataques van a continuar.
van a continuar hacia el teleférico. Se va a hablar sobre posiblemente su sostenibilidad, sobre sus inversiones, se va a hablar sobre su seguridad, sobre su calidad del servicio, posiblemente sobre los funcionarios, sobre nepotismo, no sé, se hablará muchísimo. También seguramente los ataques irán hasta a título personal, sobre enriquecimiento ilícito, sobre cobro de dobles sueldos, que ya me atacaron en alguna oportunidad con ese tema, o sobre cualquier otra situación. Inclusive hasta la familia le involucran en los ataques. La pareja, la familia, infidelidades, abandono de hijos, una serie de cosas que circulan en las redes sociales en este ámbito político. Pero nosotros vamos a estar aquí, de frente, siempre, para responder no a los periodistas ni a los que nos ataquen, sino responder con la cara al frente a todos los ciudadanos bolivianos que se merecen una información de verdad, que se merecen una información que no sea distorsionada, que se merecen proyectos de esta naturaleza, que se merecen lo mejor, porque el boliviano se merece los mejores proyectos para su país. Con eso yo quiero concluir con esta conferencia, solamente pidiendo a quienes nos escuchan, nos ven, nos han seguido a través de las redes sociales, a que por favor no se dejen engañar. Estos videos van a estar en nuestra página web. Este video va a ser editado también y le vamos a poner unos números donde vamos a señalar cuál es la prueba, el número de prueba a la cual se puedan referir en función de toda la información que hemos presentado. Y les pedimos que cuando vuelva a salir algún ataque, lo vuelvan a ver el video, revisen las pruebas que nosotros tengamos, vénganse acá a nuestras oficinas y confirmen, verifiquen que todo es una campaña de desprestigio justamente por temas políticos. Pues con esto concluyo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, encantado de poder